van a tener la oportunidad de hacer preguntas por el chat o incluso escribir algún comentario que entiendan pertinente, y les voy a agradecer que esas preguntas sean cortas, ¿verdad? Breves. Voy a pasar a presentarles a nuestros tres conversadores y una conversadora, dos conversadores y una conversadora de esta noche. Se encuentra con nosotros la licenciada Lisa Riestra, el padre Juan Luis Negrón y el licenciado Víctor García San Inocencio. Y voy a pasar a una breve, a dar algunos datos breves de ellos, que no hace justicia a la excelente preparación académica y profesional y larga trayectoria que tienen nuestros tres participantes o deponentes de esta noche. La licenciada Lisa Riestra es abogada notario con un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tiene 3 años en cursos en filosofía y teología en el Centro de Estudios Internacionales adscrito a la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Ha ofrecido cursos en historia de la filosofía, ética y antropología filosófica en varias universidades. Ocupa una posición docente en nuestra universidad desde 2010, y actualmente se desempeña como ayudante ejecutiva del presidente de nuestra universidad y lleva a cabo estudios doctorales actualmente en Derecho Civil en la Universidad de Valladolid. Participa activamente en el grupo que organiza estos eventos, estos conversatorios y certificaciones, y de hecho estuvo presente la semana pasada en el primer conversatorio de introducción. El padre doctor Juan Luis Negrón es el decano del Colegio de Artes y Humanidades de nuestra universidad. Posee un doctorado en teología moral de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, y de forma interesante es farmacéutico de profesión, ¿verdad? O sea, fue 15 años rector del Seminario Mayor Regional San Juan Bautista. Se especializa en teología moral fundamental, moral de la persona y bioética, así como temas morales y de formación sacerdotal. También participa activamente en el grupo de trabajo que organiza estos conversatorios y estas certificaciones. Por último, pero no menos importante, por supuesto, nos acompaña el licenciado Víctor García San Inocencio. El licenciado García San Inocencio es abogado, practicante, y fue expresidente del partido, ex representante del Partido Independentista Puertorriqueño en nuestra Cámara de Representantes. Posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, un doctorado de la Universidad del País Vasco con una tesis cum laude. Ha sido profesor en varias universidades en nuestro país. Es coautor del estudio Derechos Humanos y Corrupción, publicado en el 2015. Y ha sido durante varios años asesor de nuestra universidad y colabora con nosotros en varios proyectos y, por supuesto, en que estamos inmersos en esta noche. De modo que el licenciado García San Inocencio ha sido instrumental en el desarrollo de estas certificaciones y otros proyectos de nuestra universidad. Y también en el conversatorio anterior fue moderador del mismo. Voy entonces a dar comienzo a ceder el turno en primer lugar a la licenciada Lisa Riestra para una presentación inicial breve. Sin embargo, voy a leer para hacer embocadura el número 6 de la encíclica Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco desarrolla de forma tan extraordinaria este concepto del descarte. Y dice el Papa Francisco, voy a citar: entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Y eso es lo que tenemos en este conversatorio esta noche, ¿verdad? Muchas personas de buena voluntad, y que nos vamos a abrir a esta reflexión y a este diálogo con estos tres excelentes participantes de esta noche. Así que
cedo la palabra entonces a la licenciada Lisa Riestra. Adelante, licenciada. Muchas gracias, doctor, por esa presentación. En este primer turno, ¿verdad? Pues ya habíamos empezado a hablar de la cultura del descarte en la introducción la semana pasada, pero ahora, pues más en concreto, queríamos pues aproximarnos al tema desde la Fratelli Tutti en concreto, hablando también sobre los distintos tipos de marginación en nuestros tiempos, o las nuevas marginaciones, pudiéramos decir, y el concepto del prójimo que presenta el Papa Francisco, que nunca deja de sorprender con las miradas nuevas al Evangelio en concreto, en esta encíclica, pues hace una disección, pudiéramos decir, un análisis de la parábola del buen samaritano, comenzando en el capítulo 2. La verdad es que aproximarnos a este tema desde la Fratelli Tutti, que es un escrito en el que el Papa nos habla, está empapado, ¿verdad?, de esa denuncia de la cultura del descarte, que parece ser una mentalidad de muchas personas en nuestra época, pues es bastante ambicioso porque el tiempo es muy corto. Pero bueno, quería aportar con algunas ideas que sirvieron también como pie forzado para esta conversación que vamos a tener. La cultura del descarte es una mentalidad que el Papa Francisco nos advierte que ve extendida en muchos lugares actualmente, en el que se aplica esa costumbre de usar y tirar a la relación con el otro, cuando no me sirve ya, ¿verdad?, que uso y tiro, que veo como que no me aporta nada. Ya en su primera exhortación apostólica postsinodal, la alegría del Evangelio, en el 53, nos decía: hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. Como, pues, algo que no está en la ecuación, ¿verdad? El Papa ha relacionado diversos males de nuestra época con esa cultura del descarte, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, de la eutanasia, del aborto. El Papa los relaciona con esa cultura del descarte. La marginación de los migrantes, la pobreza. Y señala, ¿verdad?, esos distintos modos, quizás más sofisticados que tenemos hoy día gracias a la tecnología, que tenemos o que se tiene en el mundo de eliminar o de ignorar a otros. No quiero sustituir la lectura tan rica, ¿verdad?, o tan enriquecedora para cada uno que pudieran hacer de la Fratelli Tutti, así que les animo a que busquen los puntos 18 a 21 de la Fratelli Tutti, que es un capítulo que él titula El descarte mundial. Y en los primeros puntos, pues, un ejemplo, ¿verdad?, y del que padece también Puerto Rico, pero bueno, también muchos otros países en el mundo entero, es esa falta de hijos que provoca el envejecimiento de las poblaciones, ¿verdad?, y que lleva también a descartar a los envejecientes, ¿verdad? Él lamenta
lo que se vivió al principio de esta pandemia, ¿verdad? Residencias de envejecientes que no eran atendidos y formaban parte de ese sobrante, pudiéramos decir. Yo añadiría que esa riqueza de los hijos que conoce muy bien continentes como África, el Medio Oriente, pues ese provocar el envejecimiento de la población o que hayan menos niños, ¿verdad? Menos recursos humanos en el mundo, pues fue algo planificado. Pensaba al leer al Papa Francisco en ese punto 19, en el informe Kissinger, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y el Papa pues también nos señala que la pandemia ha desenmascarado falsas seguridades. Más adelante habla de falsos avances. ¿Verdad? Pensábamos que habíamos avanzado en un tema como pudiera ser el de racismo y ya vimos pues este movimiento del año pasado en los Estados Unidos de Black Lives Matter por una reacción, ¿verdad? Ha sido una tensión que se ha ido acumulando, ¿verdad? Hasta que finalmente explotó en pleno siglo XXI. Vemos cómo todavía hay ese racismo en el mundo. Esas falsas seguridades en Puerto Rico fueron desenmascaradas en el huracán María, con los terremotos. El Papa pues también ve como una tendencia, recordamos que también denunció ese rechazo de los migrantes que venían de África, tratar de entrar en países europeos, ¿verdad? Y como bueno, lo que vemos también recientemente con los haitianos entrando a los Estados Unidos, cómo se les rechaza, pues él habla de nacionalismos cerrados, cerrados al otro, al diferente, a pueblos marginados, a inmigrantes. Con esto, el Papa sabe hacer un balance, tampoco está diciendo pues que seamos todos uniformes, que permitamos, como hacen muchas veces las multinacionales, que se nos uniforme con la excusa del mercado, del avance de la economía, enriqueciéndose algunas personas, ¿verdad? Pero uniformándonos culturalmente. El Papa celebra la diversidad cultural, lo vivimos con el Papa en el Sínodo de la Amazonía, pero exacerbar el nacionalismo hasta rechazar al otro es lo que él claramente nos señala como un grave error, sino, y aquí estoy recordando lo que decía el Papa Emérito Benedicto XVI, si no buscamos el desarrollo de todos los pueblos de una forma equitativa, no adelantamos ninguno. ¿Verdad? Esa inequidad pues, no permite ese desarrollo humano integral al que también se refiere el Papa. Podemos pensar que hemos llegado hasta cierto punto, quizás por ordenamientos jurídicos, avances en ese campo, a cierta justicia, solidaridad, pero él advierte que el bien, el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados día a día. Es todo un reto, es un proceso que o un camino que hemos de recorrer, ¿verdad? Sabiendo que existe la tentación de la desunión, de la desintegración, del descarte. Bueno, esto simplemente es como para poner cartas sobre la mesa y comenzar este diálogo. Le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Licenciada, vamos a escuchar ahora al padre, padre Juan Luis Negrón. Adelante, padre Juan Luis. Buenas noches a todos y agradezco al doctor Colón la presentación. El Papa Francisco
tiene una cualidad muy especial, y es que temas históricos, temas que se han vivido en la historia, él los toma, les da un nombre y luego le crea una vitalidad a ese tema. El tema de Descartes, la cultura del descarte, no es un tema moderno, es un tema de muchos años, de muchos años. Claro, tiene nuevas aplicaciones, ¿verdad? Estamos ahora en otro, tenemos una tecnología, tenemos cambios económicos, otras cosas, ¿no? Que se van a adaptar de forma distinta. Pero él ha logrado que ese tema antiguo se convierta en algo nuevo, del cual todo el mundo habla, esa cultura del descarte. Nos ha traído otra vez un espacio de reflexión. Hay muchos documentos en la iglesia, pero realmente dentro de lo que voy a compartir con ustedes, me parece importante el Fratelli Tutti. También el Laudato Si, el Laudato Si, que habla también de temas fundamentales de la casa común. Ahí tenemos otro ejemplo de cómo un tema que el tema ecológico, que es un tema que nace en los años 70, cuando nace la bioética, había dos corrientes y una de ellas era la ecológica. Eso se quedó en el olvido y el Papa escribe la Laudato Si y pone sobre la mesa el tema ecológico. Eso es un ejemplo, ¿verdad?, de ese dinamismo y ese carisma del Papa Francisco. Evangelium Gaudium, y de Juan Pablo II también, San Juan Pablo II, Redentoris Hominis, y de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. Realmente yo quiero comenzar diciendo que yo pienso y creo y prefiero creer esto, aunque lo creo firmemente, que toda la creación y especialmente el ser humano son fruto del amor. Y ahí es donde entra realmente el hongo de la cultura del descarte, que va a buscar aislar, ignorar, despreciar y, lo peor de todo, eliminar. ¿A quién? Al más vulnerable. Al más vulnerable. No lo va a respetar. Si nosotros miramos la misma naturaleza, vemos que en la naturaleza hay una fuerza. Hay una fuerza que nos lleva al otro. Uno se pone a contemplar la naturaleza y uno se da cuenta que hay una fuerza que lleva al otro, al encuentro con el otro. Todo el universo está constantemente en movimiento. O sea, el universo completo está moviéndose constantemente. Nosotros estamos aquí y estamos en una movida. La Tierra se está moviendo y se está moviendo la galaxia y está todo moviéndose en el espacio. Hay un movimiento y ese movimiento es resultado de muchos enlaces que se dan en esa creación de energía y fuerzas, porque esos movimientos vienen precisamente por esos enlaces. Si uno mira los animales, ¿verdad? La fauna. A mí siempre me impresiona. Es verdad que en la naturaleza hay una lucha del que más poder tiene, ¿verdad? Hay una jerarquía. Sin embargo, es bien curioso descubrir que los animales se agrupan en manada y que cuando ellos aíslan a uno, la manada muere. Muere. O sea, la naturaleza está plasmada por una fuerza que atrae. Y cuando contemplamos al ser humano, obviamente el ser humano, nace la familia, nacen los pueblos, nacen las naciones. Hay un número de Fratelli Tutti, el número 87, que quiero compartirlo aquí en esta introducción, donde dice el Papa Francisco: no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas.
en esta actitud prevalece la muerte. El número 87. Cuando realmente empezamos un tipo de cultura de descarte y empezamos a aislar y a la misma vez aislarnos, el fruto va a ser la muerte. El Caribe, nosotros que somos caribeños, el proyecto Ostosiano era una comunidad de islas, de naciones, ¿verdad? Nos hemos descartado los unos a los otros. Nos hemos descartado. Eso vamos a abundarlo más ahorita. No quiero entrar en eso ahora. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Redentoris Hominis, Redentor del hombre, el número 15, él mismo se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en el hombre pasa esto? Si Dios le ha llenado de tantos talentos, ¿por qué el hombre hace esto? Y se lo pregunta en número 15. Dice, ¿por qué razón este don que Dios le ha dado al hombre, este poder, ¿verdad? El poder para poder pensar, la libertad, la voluntad, se dirige contra sí mismo, provocando un comprensible estado de inquietud? Donde hay descarte, hay inquietud, hay amenaza de que de varios modos se comunica esa amenaza, y esto se transmite a toda la familia humana, ¿verdad? A toda la familia humana, y se manifiesta de varias maneras. Por eso la cultura del descarte, que ahorita voy a abundar un poco más en eso, nos lleva a darnos cuenta que busca impedir conscientemente que todos puedan desarrollarse en la mejor forma posible, que cada uno pueda dar lo mejor de sí. No podemos hacer de toda la creación, esto es una frase bien importante, no podemos hacer de toda la creación un mundo de unos pocos para unos pocos. Y lo dejo aquí, ahorita sigo hablando. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, padre Juan Luis. Excelente. Vamos a escuchar en este momento entonces al licenciado Víctor García San Inocencio. Adelante, Víctor. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias al doctor Leandro Colón por la presentación. Gracias a todas y a todas las personas que están aquí participando de este diálogo, de esta conversación, y gracias a mis queridos compañeros, compañeras de panel de diálogo, por esta respuesta de diálogo dentro de lo que es una extraordinaria y gigante invitación al diálogo a la que se nos convoca en el documento que ha servido de base a la explicación que mis dos compañeros de panel han estado ofreciendo en su turno preliminar. Yo, sin temor a decirlo y tomando del número 6 que citó Leandro, que lo traía en mis notas, debo decir que ese número 6 trae un mensaje de apertura a todo el mundo sin importar sus creencias o no creencias, religiosas y no religiosas. Es un mensaje a la humanidad completa, y de hecho es una declaración también en el caso de Francisco, y este documento cumple un año la semana que viene, esta encíclica. Es una declaración de que él se ha inspirado en conversaciones, incluyendo la conversación que ha tenido con un imán líder de la fe islámica, entre otros. Así que yo empezaría por decir que no se extrañe nadie que estemos haciendo una referencia tan contundente a la Fratelli Tutti. Es más, si estuviésemos asignando lecturas y estuviésemos en un curso de esos en que damos calificaciones, estaría absolutamente encabezando la bibliografía.
Y algunos se preguntará, pero ¿qué tiene que ver la gobernanza y la responsabilidad social con esto? ¿Qué tiene que ver este certificado con los dos anteriores, donde hemos tratado temas sobre lo que es gobierno y sobre los fundamentos y la base y las mejores prácticas y técnicas de la gobernanza? Y yo les digo, tienen que ver todo, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este martes y de cada uno de los próximos 11 martes. ¿Y por qué tiene que ver todo? Porque se anuda en la búsqueda y el encuentro de la dignidad humana en toda persona. El encuentro del otro, en otras palabras, el encuentro del prójimo. Y se gobierna para la totalidad, se gobierna para todos, sin dejar a nadie fuera. Se gobierna, o se supone que se gobierne, con la conciencia de que no se puede marginar, y que si existe marginación, como en efecto existe, se tiene que trabajar enormemente para ir suprimiendo los factores que la provocan. Por consiguiente, vamos a estar haciendo una reflexión, y estoy seguro que va a ser así en las 12 conferencias o diálogos o conversaciones. Vamos a estar haciendo una reflexión al hilo de unas preguntas fundamentales que tienen que ver con la gobernanza. ¿Es gobernable el ser humano? ¿El conjunto de los seres humanos son gobernables? ¿Son los seres humanos por naturaleza algo buenos o malos? Es ese debate de los filósofos de hace varios siglos adecuado, esa dicotomía entre Thomas Hobbes, que tenía una visión de que los seres humanos eran malos y eran lobos que se podían comer unos a otros, y que si el gobierno no existía, no había manera. El gobierno no existía con autoridad absoluta, no había manera de que se pudiera vivir en sociedad. O es la visión de Rousseau de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero se va degradando cuando vive en sociedad. Son preguntas que están siempre de telón de fondo. Es que vayamos a dedicarnos a discutir las respuestas más detalladas a esas preguntas, pero son preguntas que tenemos que hacernos cuando queremos mirar la invitación o el emplazamiento que nos hace este momento histórico, donde vivimos de cara a ese tremendo reflector que es la pandemia del COVID-19, las grandes desigualdades y el tremendo desapego y desamor de muchas personas para con las otras personas, y terriblemente en muchas ocasiones de gobernantes y gobiernos, en muchas ocasiones de mercados que sirven estrictamente a la idea del lucro, de actividades que sirven al enriquecimiento de un lado de unos pocos y al empobrecimiento y destrucción del planeta. Por consiguiente, estamos yendo a la esencia misma de lo que gobernanza es y de lo que responsabilidad pública es. Y dentro de este concepto, naturalmente, el llamamiento a mirar a la solución. La solución está en nosotros, pero es en todos nosotros, trabajando juntos. Y todos nosotros, como bien señala el documento citado, todos nosotros es abiertos a todas las esferas, a todos los lugares, más allá de las fronteras. Y esta evaluación, entiendo yo, que nos puede permitir, y elaboraré un poquito más adelante sobre esto, nos puede permitir trabajar para ser mejores miembros del equipo,
mejores colaboradores, mejores respondientes a los desafíos sociales, mejores portadores de una moral social y de un compromiso con el prójimo. De eso entiendo que trata en parte la conexión de esta reunión de hoy, donde estamos hablando de la cultura del descarte. Y tendremos ocasión de abundar en este diálogo que se irá trenzando más adelante esta noche. Muchas gracias. Adelante, licenciada Riestra o padre Juan Luis, Juan Luis Negrón, cualquiera de ellos con sus comentarios adicionales. Licenciado García San Inocencio ha parafraseado magistralmente uno de los puntos de Fratelli Tutti, que claro está, me consta que los compañeros han leído y releído esta encíclica y por eso pues salen puntos, ¿verdad? Pero aplicados a nuestro hoy y ahora. Lo escuchaba y recordaba ese punto 12 de la Fratelli Tutti, en la que el Papa nos dice: abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Pudiéramos añadir, porque también lo dice el Papa más adelante, que la política, sobre todo cuando hay elecciones, pues muchas veces se busca ganar aplastando al otro, destruyendo la reputación del otro, creando esa desconfianza. Y relaciono esa desconfianza que se crea pues con esta forma de destruir al otro y así prevalecer. La relaciono con la inquietud a la que se refería Padre Juan Luis, ¿verdad? Esa amenaza de ver al otro como alguien en quien no se puede confiar. Entonces ese proceso de unidad, a la que también se refiere el Papa, que comenzó en Europa después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en Latinoamérica hasta cierto punto, pues nos dice que ha sido sustituido por las multinacionales o por un nacionalismo exacerbado a veces. Y el espacio de uniformidad pues sirve los intereses económicos de unos pocos, ¿verdad? Que se hacen más ricos haciendo más pobres a otros. Perdóname, Padre Juan Luis, ya cedo la palabra. Adelante, Padre. Esto que dicen los compañeros, realmente esas acciones que se manifiestan obviamente en la economía, se pueden manifestar en la familia, en una nación, en una relación de naciones, ¿no? Es lo que Francisco llama la cultura. Ahí es donde a mí realmente me crea una gran preocupación. Cultura del descarte. Porque cuando se habla de cultura,
ya estamos hablando de algo que ha calado profundamente en el pensamiento, el corazón y el sentimiento. Es una forma de mirar el mundo. Y hay gente que ha optado por esa cultura del descarte. Como bien decía la licenciada Riestra al inicio, el descarte, precisamente esa cultura del descarte que está en el pensamiento de mucha gente, en el corazón de muchas instituciones y de muchas estructuras, que son resultado de gente que piensa así, ¿verdad? Es buscar tratar a la gente como objetos, no como persona. Lo utilizo, lo desecho. Hay una obra de Abelardo Díaz Alfaro que realmente era el trabajo social por excelencia en los campos de Puerto Rico, y escribe Bagazo. Y yo eso lo leí cuando tenía, qué sé yo, estaba en la escuela elemental. A mí nunca se me ha olvidado esa obra. Nunca. Porque la veo todos los días. Todos los días en la calle yo veo el Bagazo. Lo veo en los semáforos. Lo veo en la gente que está haciendo fila para buscando qué comer en España. Que uno diría, bueno, un país ya europeo, ¿no? Entonces, se va quitando la alegría de vivir. En un ambiente de descarte se quita la alegría de vivir. Lo dice la Evangelium Gaudium. Yo voy a citar mucho los documentos de la iglesia y a las Sagradas Escrituras. Soy sacerdote y soy teólogo. No voy a hablarle de otra cosa. Evangelium Gaudium, el número 52. Dice, la alegría de vivir frecuentemente se apaga. Hoy tenemos un montón de gente que vive la vida sin la alegría de vivir. La falta de respeto, la violencia que crece, porque obviamente al que descartamos, le creamos una violencia también, ¿no? Por el maltrato, la desigualdad, que cada vez es más patente, porque hoy estaba escuchando yo las noticias y decía, ¿cómo la tormenta María, desde que empezó la tormenta María hasta ahora, que muchas cosas se han descubierto, que estaban pasando en el país, ¿verdad? Y se ha visto la desigualdad creciendo profundamente, una gran preocupación. Y fíjense lo que dice la Evangelium Gaudium, que para mí es una cosa escandalosa. Dice, hay que luchar para vivir y en ocasiones vivir con poca dignidad. Eso es tremendo. Es lo que está pasando en muchos países. Lo que está pasando con Haití, ¿verdad? Luchar y luchar. Yo que las veces que he estado en Haití, veo que esa gente se levantan temprano y trabajan y luchan, pero dentro de un ambiente, en ocasiones vivir con poca dignidad. Evangelium Gaudium número 52. Yo en estos días, Víctor y Lisa, porque yo sé que Víctor también aludió al tema, el Evangelio del domingo pasado, Jesús corrige a Juan, porque Juan va con una queja, mira, no son de los nuestros, ese es el problema. No son de los nuestros, y Jesús, con mucha tranquilidad, como buen maestro, porque va camino a Jerusalén a la cruz, y está bregando con los discípulos que todavía están pensando quién es el más importante entre ellos, a quién más poder tiene. Y Jesús va con su santa calma, ¿verdad? No sean así. Y viene Juan, que es el más joven, dentro de su inmadurez humana. Mira, no son de los nuestros. No se lo impidan. Si están haciendo el bien. Esto que decía Víctor, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo el bien. En muchas culturas. En muchas experiencias. El mundo futuro va a ser bien importante el encuentro y el diálogo. Encontrarnos y dialogar. La tentación mía ahora de hablarle del ciego de Jericó. Vamos, una cosita cortita. Dice que estaba al borde del camino. Estaba descartado al borde del camino. Al lado. ¿Qué hacía la gente? Lo mandaba a callar. Y él gritaba. Cuando escuchó a Jesús, él gritaba, dice el Evangelio. Y la gente decía, cállate.
Ese grito hoy está. Y ese cállate, hay muchas estructuras y hay muchas actitudes en la economía y en muchas realidades que son el cállate. No existe, cállate. Pero Jesús se da cuenta y le dice, tráiganlo aquí, y lo puso en el centro. En el centro. Quiere decir, los vulnerables para Jesús eran especiales. Lo puso en el centro. Y después le hizo una pregunta. ¡Ay, qué pregunta! Si esa pregunta nos la hicieran a nosotros. ¿Qué quieres que haga por ti? Lo que se alegra a un enfermo en un hospital cuando viene el médico y le dice, ¿qué quiere que haga por ti? ¿No? O una persona que está en necesidad, ¿qué quiere que haga por ti? ¿No? Y él dijo que vea. O sea, que vea significa, quiero educarme, quiero tener acceso a la salud, quiero tener casa, quiero que mis hijos estudien y se preparen bien. Y en Fratelli Tutti, para terminar ya esta parte, en Fratelli Tutti, en el 2.15, dice, la vida es el arte del encuentro. Eso que decía Víctor, me parece que es bien importante. Tenemos que aprender a hablar, encontrarnos, escucharnos. El arte del encuentro. La vida es el arte del encuentro. La vida es una, dice en la Fratelli Tutti 2.15, la vida es un continuo caminar hacia el encuentro con el otro. ¿Buscando qué? Un rostro. Nosotros en las oficinas, quizás de todos nosotros, porque aquí todos los que están aquí de alguna manera son profesionales, tienen su oficina. Seguro que tienen muchas cositas, muchos recuerdos, pero cada recuerdo tiene un rostro. No es una cosita puesta allí. Eso es un rostro, una foto o algo que me regaló alguien, un amigo o algo que yo tengo un recuerdo de mi papá, de mi mamá. Es un rostro definido. Por eso la vida es un arte del encuentro. Y miro, ¿a dónde miro? No sé si estará por ahí Luis Vadillo, el decano de arquitectura. ¿Hacia dónde miro? Hacia lo bello. Dice la Fratelli Tutti. Miro hacia lo bello. Por eso busco la belleza siempre. El ser humano busca la belleza. Busco hacia lo bello, donde me sonríen, donde me respeten, donde me valoren, confíen en mí y donde me escuchen. Bueno, voy a dejar que los compañeros también hablen. Muchas gracias, padre. Muchas gracias. Excelentes comentarios. Hay en el chat un comentario que dice que Jesús le dio visibilidad y valor al descartado. No capté que lo había enviado, pero excelente comentario. Adelante, licenciado César Inocencio. Adelante. Muy bien. Bueno, es que uno se sumerge en el diálogo de los compañeros, del compañero y la compañera. Realmente es una invitación a una reflexión muy honda y tornando un poco a tratar el tema de los fundamentos de la gobernanza. Hay una pregunta aquí detrás que uno debe tener siempre a la mano y hacérsela. ¿Sirve el gobierno, cualquier gobierno, pero sirve el gobierno a los propósitos de fortalecer la convivencia social? ¿Sirve a los propósitos de adelantar la equidad? ¿Sirve a los propósitos de vindicar la dignidad de todo ser humano, como está mandatado incluso en sus documentos más importantes que hablan de la inviolabilidad de la dignidad del ser humano? Son preguntas que tenemos que hacernos a la hora de convertirnos en evaluadores, no solamente de lo que hace el gobierno, sino de lo que cada uno de nosotros hacemos dentro de una actividad que se supone que la trabajemos juntos. Y entonces hay unos valores fundamentales que se le ofrecieron a la humanidad en el siglo XVIII, un poco como respuesta no necesariamente religiosa a los predicados religiosos,
y uno toma la Revolución Francesa y buscan el supremo ideal de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. La fraternidad de nuevo. La Revolución Americana. Los derechos que consideran indispensables: vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Pero si eso fueron promesas, esas promesas realmente se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Y naturalmente en las dos certificaciones anteriores hemos trabajado algunos aspectos de esto, pero pienso que es bien importante a la hora de que cada uno se plantee qué le toca hacer, qué le corresponda hacer desde el lugar que escoja como ciudadano. Es bien importante, yo diría que es fundamental que esa reflexión esté orientada sobre el entendimiento de lo que es la dignidad humana y sobre el entendido de que sin dignidad humana y donde quiera que se violente la dignidad humana, se está atentando contra el mandato fundamental. El mandato fundamental nunca ha sido político. El mandato fundamental es político en tanto vivimos en sociedad. El mandato fundamental tiene que ver con lo que yo soy porque vivo entre los demás en una comunidad, porque de otra manera no puedo existir, no puedo ser. Y esa consideración atraviesa, es uno de los pensamientos que atraviesa el documento que hemos estado citando, pero lo atraviesa de rabo a cabo. Nadie vive solo, por más que quiera pensar que está solo en el mundo. Es un ser social, por eso es que el Papa llama este documento una encíclica social de amor fraterno de dimensión universal. Piensa que encíclica social de amor fraterno de dimensión universal frente a las diversas actitudes, a las formas de eliminar o ignorar al otro. Ese es el descarte. Y esa es realmente la convocatoria, la invitación, utilizo un término jurídico, el emplazamiento moral, que está dirigido a todos y a todas. No importa sus afiliaciones, no importa su credo, porque en el momento que vive la humanidad, con los desafíos que tiene, con la casa común quemándose, con las situaciones que le toca vivir a miles de millones de seres humanos. Y nosotros hemos tenido solamente unas pequeñas muestras en Puerto Rico. No se puede pensar en que esto es sálvese el que pueda cuando sabemos que para un buque muy grande donde hay miles de personas, en el ejemplo, hay 5 o 6 salvavidas para los que se salven. No puede ser. La solución no puede ser montarse en una nave espacial y dejar que la Tierra se queme. Eso va contra toda valoración moral, ética, religiosa, política, y pienso que de eso es que vamos a estar hablando aquí y vamos a tocar tierra y vamos a tocar suelo borinqueño, porque hay muchas cosas que mirar aquí con estas lupas, con estos cristales. Es muy bien. El doctor Beljarocho menciona un comentario de que y hace referencia a la obra El Pamfletista de Dios, como que hace referencia también a los descartados, ¿verdad? Quiero mencionar nada más que para que ustedes abunden ahora o más tarde si lo desean, 3 puntos, uno de cada ponente. La licenciada Riestra
hizo referencia al hecho de que la pandemia ha desenmascarado nuevas inseguridades. El padre Juan Luis me llamó mucho la atención cuando habla de que la cultura del descarte es un hongo que corrompe al amor. Y el licenciado García Inocencio se plantea la pregunta de si el gobierno promueve o no la cultura del descarte. Eso nada más que para cuando quieran hacen referencia a eso de nuevo. Adelante, licenciada Riestra. Sí, nuevas inseguridades. Bueno, pienso que empalmando con algo que mencionaba el licenciado García San Inocencio, ¿verdad? De cómo necesitamos de los demás. El señuelo de estos últimos siglos, con el que nos han tratado de casar, quizás a través del consumismo, de las nuevas tecnologías, es que el individualismo es un ideal de vida, es lo que nos va a hacer felices, ¿verdad? El Papa llama al individualismo un virus. Señala la falsedad de esa aseveración. No da felicidad, no nos hace más libres. Y también viendo otra cosa que menciona el Papa, que es el utilitarismo. Digo, no lo menciona así expresamente, pero sí habla de esa filosofía. Pues lo que provoca es inequidad, que no puede tener como consecuencia otra cosa que no sea una inseguridad, y el descarte de los más débiles, de los incapacitados, de los ancianos, de los no nacidos, de los pobres. El Papa en esa referencia que hace a la parábola del buen samaritano, que recuerdan que fue como una bofetada también a la sociedad en la que vivía nuestro Señor. La parábola de uno que pudiéramos pensar que era un judío que va de camino y unos salteadores, unos ladrones lo asaltan, lo dejan medio muerto en el camino y pasan por ahí sacerdotes, personas distinguidas, judías, compatriotas de él, y pasan de largo. Y es un samaritano precisamente, el supuesto enemigo del pueblo judío, quien lo cura, lo deja con un hospedero, le paga, ¿verdad? Y le dice que desembolsará cualquier gasto ulterior. Pues el Papa nos dice que va mirando, ¿verdad?, esa parábola desde la perspectiva de cada uno de estos personajes. Y por una parte dice que todos tenemos algo de herido, todos tenemos también algo de samaritano bueno, todos tenemos algo de los que pasan de largo y todos tenemos algo de salteador. En la introducción la semana pasada, una de las preguntas que hacía o de las ideas que planteaba Víctor era sobre esa gobernanza de sí, ¿verdad? Y es también una de las tareas que también menciona el presidente en el chat, esa labor macro, ¿verdad?, a nivel de la política, de la economía, de la sociedad, y esa labor micro, de cada cual, esa labor personal, esa construcción artesanal, ¿verdad?, de la paz, pero desde lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Quizás no todos vamos a poder montarnos en un avión y llegar a una cumbre climática, pero desde la comunidad, desde las personas que nos rodean, desde nuestro trabajo, podemos, por una parte, nosotros mismos cambiar actitudes de salteadores quizás, o de esos que pasan de largo, y cambiar también así a las personas que nos rodean. El Papa habla de esa amistad social,
desde mi pueblo hacia afuera. Y así podemos ir cambiando el mundo. Papá efectivamente nos trae propuestas, no es solamente, bueno, no es algo retórico definitivamente, pero no son solamente ideas o denuncias, sino que lanza propuestas, pero está en nosotros pues asimilarlas y con creatividad adaptarlas a nuestra realidad y hacer algo por mejorar la situación en la que nos encontramos. Bien, muchas gracias. Adelante, licenciado García San Inocencio. Sí, yo estaba pensando precisamente en ese análisis extenso que se hace en la Fratelli Tutti por parte del Papa Francisco en un análisis extenso, profundo del buen samaritano y las categorizaciones que hay ahí como herramientas para examinar la realidad social por vía analógica. Y a mí me parece fantástico cómo pues está el asaltante, el salteador por un lado, y está el que va y sigue camino y mira para el lado y no ayuda al que está agredido y golpeado y herido en el piso. Y está el que llega, que nadie esperaría, quizá en clave moderna, no sé, entonces, el samaritano, y se esmera por auxiliar, lo lleva a la posada o al lugar que fue, lo encarga para que lo cuiden, paga para que lo alojen y lo cuiden y lo cubren, y promete regresar. Va a terminar su gestión en su viaje y promete regresar. Y entonces, esta pregunta que me hace el querido vicepresidente, el doctor Leandro Colón, sobre una afirmación que hice, a mí demasiadas veces se me parece cada vez más el gobierno, y perdonen la generalización, al salteador o al indiferente que pasa y mira el problema. Ahora mismo debe haber como 500,000 de personas sin luz, como un hecho cotidiano de la vida, que está pasando día a día, y cuando la excusa no es el salgazo, es el pajarito que se para y junto unos cables. Estoy usando un ejemplo, y perdón por utilizar un ejemplo, pero es como si no importasen esos cientos de miles de personas. Es como si el decaimiento y el colapso fuera un asunto que no le incumbe. Y perdón que mencionen de la luz, pero es que es muy ilustrativo, porque ahí detrás están todas las personas que no pueden trabajar porque se va la luz rutinariamente, todos los que no se pueden sintonizar al certificado hoy, todos los que no pueden cocinarle a los hijos o no pueden estudiar con ellos esta noche porque no tienen el recurso planta, porque quizás alguien piense que como en su casa hay planta, todos los demás la tienen o tienen acceso y pueden pagarla. Entonces ahí me parece que esa es la actitud o del asaltante o del indiferente que pasa de largo ante la realidad cotidiana de un país y de muchos seres humanos. Y por supuesto que hay buenos samaritanos también, que gracias a Dios que los hay, porque si no habría forma de mirar horizontalmente, todo estaría enterrado, ¿verdad? Pero pienso, ¿verdad?, que esto es un tema central para quienes decidan de una manera mucho más activa, y voy a utilizar una palabra peligrosa, de una manera mucho más militantemente amorosa, adentrarse, enrollarse las mangas, meter los pies en el agua y ser buenos samaritanos. Y ser buenos samaritanos consigo mismo, con su familia, con su comunidad, con el país. Y se supone que el gobierno exista y estructure sus programas y sus políticas públicas para promover eso.
para modelar eso. Pero encontramos lamentablemente que el modelaje es una cosa catastrófica. Y la confianza que debía aflorar naturalmente entre personas que se respetan y valoran la dignidad humana no puede florecer como debería florecer naturalmente. Y tenemos que asumir y asumirnos. No puede ser que nos quedemos con nuestra plantita echándonos fresco en la casa como en un anuncio de plantas eléctricas que hay por ahí en televisión, como si lo que le pasara al resto del mundo no fuera tu problema. No puede ser que me quede aquí sentado en mi sala viendo por televisión y acostumbrándome a ver las tragedias de la humanidad y las del país y acondicionándome a verlas y decir, esos son los otros, porque eso es precisamente el descarte, es la práctica del descarte. Esa indiferencia representa al descarte, el que pasa y deja chocado al asaltado, perdónenme la palabra de chocado, malherido en el camino, es un indiferente que está descartando también y que no está practicando ni el amor al prójimo, ni la fraternidad, ni nada que se parezca a una noción sana de lo que es la convivencia. Por eso es que es medular el tratamiento de este tema en esta certificación y sobre todo pienso que es medular que cada una de las personas que se ha autoconvocado a estar aquí por los próximos 11 martes, además de hoy, sepan que lo que van a recibir es un ventarrón, pero que está lleno también de mucho amor y de mucho deseo de coparticipar en una cooperación importante entre todos, por el bien común. Decía que la profesora Carmen Reyes reafirma lo que plantea el licenciado García Señor Inocencio sobre la indiferencia. Y yo añado que la indiferencia es una de las enfermedades más graves que tiene nuestro país. Padre Juan Luis, adelante con sus ideas. Sí, el doctor Colón hizo la síntesis brillante ahí. Hongo que corrompe el amor, ¿verdad? Me hizo alusión a eso. Yo utilicé la palabra hongo porque no quise usar virus, porque el virus se está haciendo ya muy familiar y nos estamos acostumbrando a él. Entonces, deja poner hongo, ¿verdad? Aunque el Papa utilizó virus, ¿verdad? Hongo que corrompe el amor. No solamente que corrompe el amor, sino que también debilita la capacidad de amar y adultera el amor. Víctor terminó con la palabra bien común y es algo que yo en este momento quisiera abundar un poquito. Ese bien común que la cultura del descarte como hongo lo va corrompiendo, ¿no? Ningún gobierno debe actuar al margen de una responsabilidad común. Es un principio ético el bien común y el gobierno debe de alguna manera tener una responsabilidad ética con el país de garantizarlo. Pero ¿qué pasa? Ha apostado por desentenderse y cree que los intereses pueden garantizar ese bien común. Y ahí está el problema. Porque los intereses no van a garantizar ese bien común porque precisamente tienen sus propios intereses. Y ahí donde afecta entonces la dignidad humana, ¿verdad? Que tiene sus raíces en que somos amados por el Creador. Ahí nace nuestra dignidad y somos llamados por nuestro nombre. O sea, somos únicos e irrepetibles. Nadie tiene una fotocopia. Nos parecemos unos y otros quizás familiares, pero cada uno es único e irrepetible. Hay en la Redentoris Hominis de Juan Pablo II, hay un número 15, que es una pregunta que Juan Pablo II se hace. A mí me parece una pregunta impresionante que tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando ahora de la gobernanza. Y dice Juan Pablo en ese número 15 de
Redentoris Hominis, ¿crecen de veras en los hombres, entre los hombres, el amor social? Una pregunta que se hace. ¿El respeto de los derechos de los demás? ¿O por el contrario, crecen los egoísmos de varias dimensiones y también la tendencia a dominar a los otros más allá de los propios derechos y méritos legítimos? Y la tendencia, esto es tremendo, esto que dice Juan Pablo II, y la tendencia a explotar todo el progreso material y técnico productivo exclusivamente con finalidad de dominar sobre los demás. Y esto al final ya súper interesante, o en favor de tal o cual imperialismo. Tremendo esto, esta pregunta de Juan Pablo II, porque está muy actualizado y este es un documento de 1979, ¿verdad? Para mí 79 fue los otros días, pero cuando le pregunto a los estudiantes del 79, ellos ven que es casi como el siglo pasado, ¿verdad? Son más jóvenes. Entonces realmente Víctor nos pidió que aterrizara. Aterrizar esto, hay que saber aterrizar. Nosotros como país vivimos una situación de descarte, porque nosotros somos excluidos de decisiones importantes de nuestra propia vida como pueblo. Y esto es muy triste. Y esto causa indignación y puede llegar a causar, ¿verdad? Si la indignación no se canaliza, puede haber frutos no pacíficos. Entonces, esto del descarte, yo invito a todos los que estén aquí que hagamos una reflexión también de nuestra propia cotidianidad y vida como pueblo, de las situaciones que aspiramos para nuestros hijos, que aspiramos para nuestro país, para nuestra región. Porque el descarte no es solamente entre personas, también se da entre países. Entre países. Quería traer esto sobre la mesa, ¿verdad? Para que lo pudiéramos reflexionar y se ve de muchas maneras, ¿verdad? Víctor quizás pueda abundar más porque se movió más en este mundo de las ciencias políticas y puede expresar más esta situación. Yo lo traigo desde el punto de vista ético, ¿verdad? Es importante que yo asuma la responsabilidad histórica que me corresponde como puertorriqueño. Yo tengo que asumir una responsabilidad y tienen que confiar que yo soy capaz de asumirla. No me pueden estar diciendo o dándome a entender que yo dependo de alguien que me lleve de la mano. No, está bien. Al niño hay que llevarlo de la mano, pero el niño tiene que madurar y tiene que caminar por sí mismo, ¿verdad? Esas son etapas de la vida y los pueblos también tienen que ir madurando. Quiero llegar también a la gobernanza en términos de las leyes, ¿verdad? Que a través de las leyes, volviendo a tomar el tema que el doctor Leandro me pedía, ¿verdad? Del hongo, cuando dije que se adultera el amor, es porque en ocasiones la gobernanza lleva o las leyes que se promueven en un país van precisamente sutilmente creando espacios de descarte. Por ejemplo, se crean leyes que tratan al ser humano como meros grupos de células. Un grupo de células y no se respeta esa dignidad de ese proceso de ese ser humano, ¿verdad? Porque ese ser humano va a tener libertad, racionalidad, voluntad, va a ser arte, va a ser música, va a ser literatura, va a ser científico, ¿no? Va a crear bellos edificios, estupendas carreteras. Y también algo que no quiero se nos pase, porque tiene que ver con la realidad de los adultos mayores. Y en Puerto Rico en algún momento vendrá el adulto mayor, encamado, vulnerable, la corriente, muchas veces hasta la misma familia, de descartarlo. Vamos a descartarlo, ya no produce ese concepto, ya no produce, ya no es productivo, ¿verdad? Ya no nos puede ayudar cuidando a los nietos.
ya no nos puede ayudar quedándose velando nuestros perros y nuestros animalitos mientras nos vamos de viaje. No. Entonces, ese descarte, cuando llega el momento en que ese adulto mayor está encamado, ¿verdad? Hay muchos países que ya se inventaron. Ahí es donde yo digo que adulteran el amor. Y se inventan, bueno, vamos a someterlo a una muerte piadosa. Y empezamos a crear conceptos erróneos y adulterados. No es ninguna muerte piadosa. Es un descarte de la vulnerabilidad, donde es el gran momento para mostrar que lo amamos, que lo respetamos y que él significa la continuidad de la memoria histórica, porque los nietos se van a enterar de la situación del caminar histórico de la familia a través de los abuelos, a través de esa persona que ya quizás no pueda caminar o quizás ya ni pueda ni hablar, ¿verdad? Pero es un ser humano que tiene dignidad y que tiene una biografía. Quiero recordarles, gracias Padre Juan Luis, quiero recordarles que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, para que luego vamos a dar un tiempo para abordar las preguntas y que nuestros ponentes puedan contestarlas. Licenciado García Sánchez. Sí, es que nos invita, esto es un gran árbol reflexivo, ¿verdad? Con muchas ramas. Y de lo que pienso que nos está hablando el padre es que el descarte se ha convertido en una vocación para descartar. Y que el descarte se da de manera encubierta y se da de manera abierta y viene estructurado, viene en una cajita envuelto con lacito, pero es descarte. Y a veces ese descarte se manufactura en los bufetes y en las legislaturas y en donde se hace la reglamentación y en donde se reciben normativas y simplemente se las pasa para adelante como pasa para adelante el indiferente, de manera automatizada, como un autómata. El descarte se da cuando, como muy bien señalaba el padre Juan Luis, doctor, el descarte se da cuando de repente usted descubre que usted no se manda para nada y otro lo manda y lo manda por un precipicio. Y es más, va y lo tira por el precipicio. Y usted por el precipicio sin paracaídas y sin unidad de rescate. Así que yo sé que vamos a entrar en esto en las próximas semanas, ¿verdad? Porque la pista es larga, pero hay que ver. Yo me he hecho la pregunta muchas veces de si realmente nos conviene que se esté haciendo todo este maniobreo a costa de atropellar a un montón de gente para que el país, entre comillas, pueda seguir cogiendo prestado. ¿Prestado para qué? Para seguir votando y después pagar un montón de intereses y hipotecar al país. Yo sé lo que los mercados hacen y sé que los mercados financieros y demás, pero y sé que es necesario poder tomar a préstamo, pero si se toma a préstamo y después no se rinde cuenta, y no hay transparencia, y se bota el dinero, y vuelves a caer otra vez en el ciclo que genera un montón de descartados. Pues ahí hay un gran problema, ¿verdad? Hay un problema importante también, y un poco integrando lo que ha dicho la licenciada Riestra y el padre Juan Luis. Hay un gran problema y este texto es, como dicen los muchachos por ahí, está monstruo, está brutal, pero en el buen sentido. El texto que hemos citado es que, fíjense como con la profunda humildad que el Papa Francisco presenta esto. Él quiere reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad. ¿Recuerdan el viejo sueño de las revoluciones del siglo XVIII? Que fue un intento de sacar el tema religioso del Estado.
curioso en esas revoluciones. Pero dice una frase aplastante: un nuevo sueño de fraternidad y amistad social que no se quede en palabras, que no se quede en palabras, en otras palabras, facta, non verba. No se puede ser lengua sin manos, tomando del Cid Campeador hace muchos más siglos en la tradición literaria. No se puede ser lengua sin manos. Y en cuántas ocasiones las personas no piensan que la política, los políticos, los funcionarios son lengua sin manos. Y ahí viene la pérdida de confianza, ahí viene el hundimiento de las instituciones, ahí viene la dificultad de rescatar y de levantar lo que se ha demolido. Es un proceso de demolición. Descartes habla también de demolición. Se está demoliendo no solamente la casa común, el planeta, se está demoliendo la institucionalidad, se está demoliendo el conocimiento y la sabiduría cívica. Estamos creando infantes cívicos, ciudadanos que no pasan de la infancia a asumir responsabilidades. Ciudadanos, lo voy a decir aquí, perdonen, que ejercen el derecho al pataleo, lengua sin manos. Y manos quiere decir muchas cosas. Manos quiere decir cerebro, quiere decir corazón, quiere decir sensibilidad, quiere decir juntarse con el otro, quiere decir amor, prójimo, actividad en común. A mí me parece una maravilla, y perdón que me meta en esta digresión, que este foro esté repleto un martes por la noche. Creo que el doctor Pérez Arocho decía eso la semana pasada. Después de un día de trabajo, que estemos ensayando esta manera de dialogar un poco distinta a las conferencias largas aquellas que ustedes tomaron, algunos. Me parece extraordinario. Y este diálogo usted debe repetirlo en su casa y en su vecindario, y con sus amigos y con sus compañeros de trabajo. Son el prójimo para llegar al otro prójimo, al prójimo de los que todavía están más descartados aún. Muchas gracias, licenciado. Licenciada Riestra, ¿quiere anotar algo? Sí. Quiero volver a algo que mencionó el padre Juan Luis sobre los envejecientes, ¿verdad? A eso vamos, ¿no? Pero cómo son marginados, entre otros ejemplos que dio. Porque cuando me preguntaba los nuevos tipos de marginación que vemos hoy día, incluía, porque lo menciona el Papa en la Fratelli Tutti, esa, que de hecho dice el Papa que cuando se descarta al anciano, una familia, por ejemplo, que decide pues mandarlo a alguna institución, y se lamenta que a veces separarlos del seno familiar priva a los jóvenes en la familia de la sabiduría de esa experiencia, ¿verdad? A la que también se refería el padre Juan Luis. Yo al leer eso me preguntaba también, bueno, alguien pudiera refutar, okay, pero y los que tienen Alzheimer, ¿verdad? Que puede complicar también el ámbito familiar. No creo que el Papa quitaría a su frase ni una palabra, ¿verdad? Porque efectivamente, aún así, los niños pueden aprender de la sabiduría, del cuidado de quienes se sacrificaron tanto por ellos, ¿verdad? O por nosotros.
Pero bueno, nuevos tipos de marginación recientes, pues la carencia de vacunas efectivas, acaparar con las vacunas en países llamados del primer mundo, algo que vivimos en María, negar ayudas después de desastres naturales como el huracán María por tecnicismos, por informalidad de títulos, entender la realidad de muchos puertorriqueños. El no escuchar la famoso cancel culture que tanto estamos escuchando, ¿verdad? Te bloqueo, te elimino si no me interesas porque no piensas como yo, ¿verdad? Y de nuevo, volvemos a ese mundo uniformado, polarizado. La reducción, también habla de esto el Papa, la reducción de costos laborales que llevan a, de eso ha hablado mucho el doctor Colón, a personas pues tener un trabajo informal o un trabajo a tarea parcial, quizás renovado el contrato una vez y otra sin ningún tipo de seguridad, que puede también afectar pues esa ansia de formar familia, ¿verdad? O de tener un hogar propio. Y pues la pobreza va tomando distintas formas, ¿verdad? No es la categoría de pobreza de hace siglos atrás, sino que se mide distinto hoy día. Como ya hemos mencionado aquí, pues la falta de luz eléctrica, pues obviamente hace 2 siglos, pues eso no iba a entrar en la ecuación o la definición de pobreza. Hoy sí, lógicamente. Y el Papa, pues también invierte la pregunta a la verdad de quién es el prójimo. Él dice, ¿quién es mi prójimo? Hacerme yo el prójimo para los demás, estar cerca, hacerme cercano, cercana a quien tiene necesidad de atención, de ayuda física, espiritual. Dice que a veces también, hablando de esa gobernanza propia o de ese hombre herido que a veces nos sentimos, a veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas. Este es el punto 76 de la Fratelli Tutti. O dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas. Se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo. Incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos, ¿verdad? O sea, los medios de comunicación, pues buscando ese sensacionalismo, pues instrumentaliza el dolor. Y bueno, también al uno mismo buscar ese cambio, ¿verdad? Iniciar el cambio desde uno, pues el Papa nos llama a tener una intención muy recta, ¿verdad? Ojo con caer en la tentación de hacerlo por buscar el reconocimiento, ¿verdad? Los photo ops de los políticos. El otro se merece, ¿verdad? Esa atención, ese cuidado por su dignidad de ser humano. Hay que reconocer, no es algo que se le da, se reconoce. Por eso merece nuestro aprecio, nuestro amor, no instrumentalizarlo, atendiéndolo para satisfacer nuestra ambición o nuestro yo. Entonces, pues sí, tenemos a nuestro lado personas que viven distintos tipos de vulnerabilidades. Recientemente, pues también se ha llamado la atención en esa vulnerabilidad de mujeres, ¿verdad?, que han sufrido esa violencia de género. Los niños que también sufren de esa pobreza. Hay mucho campo, pero de nuevo no es algo que se consigue a corto plazo, sino que también hay que tener esa paciencia.
saber que se consigue a largo plazo y a la vez hay que ralentizar, como ha repetido mucho el presidente, citando al Papa en Soñemos Juntos. Las prisas nos pueden matar y pueden matar las relaciones. Y esa atención también al anciano requiere, y al niño, ralentizar. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Quiero, gracias, licenciada Riestra. La mención que hace la licenciada Lisa Riestra sobre las políticas salariales de hambre me llevaron a pensar rápidamente en que la búsqueda despiadada de la ganancia a que lleva el capitalismo salvaje y el neoliberalismo son una de las principales causas del descarte, pero esos son temas que vendrán en un próximo conversatorio. Así que adelante, padre Juan Luis. Y siguiendo el tema de la que decía la licenciada de los vulnerables, hay una filósofa valenciana que me gusta seguir lo que ella escribe, Adela Cortina, y Adela Cortina habla de lo que ella llama la aporofobia. Aporofobia. Ella define aporofobia como el miedo o temor al pobre, y por esto se le aparta y se le margina, se le separa del cuerpo social. Y yo, en la experiencia personal, creo que sí, hay un miedo al pobre. Hay un miedo al pobre, hay miedo a entrar a las barriadas, hay un miedo a entrar a los caseríos, hay un miedo a sacar la mano para darle, para decirle algo al que está en el semáforo, ¿verdad? Y otro tipo de miedo. Pero miraba a Jesús, ¿verdad? El modelo de Jesús con los vulnerables. Me acordé que Jesús en un momento dice, identifica a esos vulnerables, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me pusiste y me diste de vestir. Fui extranjero o emigrante y me acogiste. Vemos hoy el mundo como está, esta situación de la emigración. Vemos ahí en Estados Unidos, en Texas, hay un puente donde está viviendo cientos de personas y niños están allí. Y quizás hay otras situaciones más que no llegan a las noticias. Y luego, que la otra que es tremenda, y estuve preso y me fuiste a ver. La identificación de Jesús precisamente con los más vulnerables de la sociedad nos reta a nosotros grandemente, a los cristianos, a los creyentes y a los no creyentes también. Realmente es una invitación a una conversión. Alguien describía, estaba leyendo en los chats, alguien que decía, bueno, dígame una alternativa para ver cómo supero yo el descarte. Pues la alternativa es empezar a perderle miedo al pobre e ir hacia una cultura del encuentro, que es lo que dice el Papa Francisco, ¿verdad? Una cultura del encuentro, que debe ser un proyecto de vida. Eso fue lo que hizo la Madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo, ¿no?, más reciente que todo el mundo conoce, que visitó nuestra universidad. Madre Teresa de Calcuta le perdió el miedo al pobre, ¿no? Y cada pobre para ella significaba un momento muy especial, un momento de encuentro con Dios. Fíjate qué cosa tremenda. Hay una anécdota de ella muy bonita, que ella estaba atendiendo, y ella lo preguntaba, ¿tú estás bautizado? Oye, ¿tú estás casado por la iglesia? Oye, ¿tú tú vas a misa? No, ella no preguntaba eso. Ella veía al ser humano, imagen de Dios, veía a Cristo y lo acogía. Y en una acogió a uno que no era creyente, lo estuvo bañando y atendiendo. Y después de 6 meses, ese es un testimonio que está en el libro de ella. Ese hombre le dijo, Madre Teresa, yo creo en Cristo. Y ella se sorprendió. Le dijo, ¿pero cómo? Si yo no te he hablado de él. Y él dijo, sí, porque yo sé que usted, por amor a él, me trata a mí como me trata. Debe ser alguien bien especial. Yo creo ahora en él. Entonces, precisamente, ¿verdad? Yo creo que este momento también tiene que... Estamos en una universidad católica pontificia. Es un momento para la conversión, ¿verdad? Para que nos miremos, veamos, porque esto
Es una cosa de construirlo todos los días en los detalles pequeños de la vida, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ayude a perder el miedo al pobre, ¿verdad? Para que nosotros podamos de alguna manera acercarnos, los creyentes lo vemos de esa manera, ¿verdad? Acercarnos a Dios a través de ellos y hacerlos parte de nosotros y nosotros parte de ellos. Hay en Evangelium Gaudium hay un número muy bonito, el número 54, donde Francisco habla y dice: hay quienes suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad del mercado provoca mayor equidad e inclusión social. Expresa una confianza, y miren cómo el Papa Francisco dice, una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detectan el poder económico. Una denuncia fuerte. Mientras los excluidos siguen esperando. Y ese es el número 54 de Evangelium Gaudium. Un número hermoso, precioso, ¿verdad? Porque nos está hablando precisamente de lo que estamos discutiendo aquí. Y trae el Papa un concepto que se llama globalización de la indiferencia, ¿verdad? Esa trae una globalización de la diferencia. Para poder sostener un estilo de vida, estos que detectan el poder económico y promueven la cultura del descarte, excluyen, ¿verdad? Excluyen del desarrollo y crean lo que se llama la globalización de la indiferencia. Y esto sí es verdad que hace mucho daño en la vida social de los pueblos, en la vida entre las naciones. Y añade también, en ese mismo número, dice, la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma. Esto es interesante. Y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado. Y eso no lo ve, ¿verdad? Ay, ¿dónde tú compraste eso? Ay, dime dónde lo puedo conseguir. Ese pensamiento donde realmente yo voy asumiendo una actitud, ¿verdad? Donde, pues, adquirir por adquirir, tener por tener. Hay una parte, la voy a buscar para decirla más ahorita, donde habla el documento de iglesia, dice, comprar es más que un gesto económico. Comprar es una acción ética. Pero de eso si me da tiempo, voy a abundar más ahorita. Bueno, pues muchas gracias, padre. El tiempo, esta conversación está tan rica que el tiempo se nos ha ido pasando rápidamente. Y con la venia del licenciado Víctor García San Inocencio, como diría él en una corte judicial, ¿verdad? Voy a dar paso a permitir ver preguntas que se han hecho a través del chat y que ustedes puedan intervenir y contestarlas. Si la licenciada Riestra me ayuda con eso, que ha visto varias preguntas en el chat, se lo voy a agradecer. Adelante, licenciada Riestra. Sí, vi una pregunta por acá. Pidiendo como un nombre para sí, describir lo contrario a esa cultura del descarte. Se agradece mucho. José Rodolfo Muñoz, me ayudan las reflexiones sobre la cultura del descarte. Pregunto, ¿cuál sería el nombre de una cultura contraria? Y más que el nombre que me interesa, me gustaría saber con qué práctica iniciar para dejar de descartar al otro e incluso autodescartarme. Víctor, no sé si quieres contestar. Sí, vamos a darle la palabra al licenciado. Sí, que hay muchas claves ahí, ¿verdad? Pero había puesto en el chat también la cultura, la respuesta a eso es instaurar una cultura de la fraternidad, una cultura del abrazo, de la apertura, de la sinceridad, de la compasión, de la solidaridad
Esta receta, hablando en términos del doctor, el padre Juan Luis, que fue farmacéutico, esa receta está escrita hace 2 milenios y pico. Está ahí y ha probado ser efectiva. Y por lo tanto, hay que trocar en solidaridad efectiva, real, práctica, en actos, esa receta. Y hay que incorporarla también para de manera inteligente, muy inteligente, yo diría que hasta astuta, poder enfrentar estos hongos de los que habla el padre Juan Luis, uno de los cuales es el descarte. Pero otros han estado aquí durante toda la historia. Ese hongo de la avaricia, ese hongo de acumular por acumular, ese hongo de no ser capaces de compartir. Hay mil maneras en esa única vertiente que es la económica, ¿verdad? Porque a mí me gustaría meterme en camisa de 11 varas e irme en el carrito que nos trajo ahorita el padre Juan Luis. Hay que dejarse de hipocresía. Practicamos la hipocresía, porque practicamos formas sutiles de indiferencia. ¿Cómo vamos a hacer análisis preciosistas jurídicos cuando estamos hablando de algo tan importante como la vida o la dignidad humana? Perdón si ofendo a alguien. ¿Cómo vamos a desentendernos de que hay derechos fundamentales, naturales, de procedencia, la que usted quiera? Yo creo que es divina. Que usted no los puede poner al mismo nivel del derecho a llenar una carretilla de tierra. Eso hay que dejarnos de hipocresía. Y hay que hablar claro, pero hay que hacer claro. Víctor, si me permite un breve comentario, yo no estoy llamado a intervenir en esto, pero es que acabo de leer aquí, un comentario que fue como un marronazo de la querida colega Sandra Ramos, donde decía que a ver si lo perdí porque ahora aquí Marivita dice, la soledad nos hace sentir individualmente descartados. Ese es un planteamiento de una profundidad extraordinaria, porque cada uno de nosotros tiene todas las posibilidades de ayudar a que las personas, los más cercanos o más lejanos, no se sientan solos. Entonces, eso es un planteamiento extraordinario, que una manera de descarte individual es la soledad. Sí, y de hecho, discúlpame, Víctor, de hecho eso está muy vinculado también, hay un comentario en el chat de la profesora Carmen Chaparro que menciona que las viudas también se descartan. Cierto, muy cierto. Adelante, Víctor, que ibas a decir algo. Porque estamos hablando, hay que distinguir la soledad de la solitariedad, ¿verdad? ¿Cómo tú lo defines esas dos palabras? Hay veces que ir 40 días al desierto a estar solo es importante porque no se va a estar solo. Pero esa es la solidaridad, ¿verdad? Pero no cabe duda que la soledad es la suma de muchos descartes. Se tienen que acumular muchas formas de descarte para que se erija o se constituya la soledad. Y tiene que ver mucho con el individualismo brutal y la atomización a que nos somete esta forma de vida. Esta manera que se nos endilga, que se nos mete por ojo, boca y nariz del mercado, del consumo, del materialismo, del hedonismo, porque al final del día lo que queda es la fatiga y no queda nada.
Así que, por supuesto que un antídoto a ello viene dada por la solidaridad y por la compasión a ese tipo de descarte también. Creo que alguien diría que son verdades evidentes. Todos hemos pasado por días nublados. Y lo importante pues es darse cuenta de que los días nublados y de que hay paraguas, y que hay alero, de que hay capas, que después de todo a lo mejor la lluvia solamente moja. Yo quería adelante, padre, el tema de la soledad que dice Sandra. Realmente la sociedad actual, las familias, sutilmente hacen de la soledad de los adultos una forma de eliminación de la vida familiar. Sí, entonces, claro, es tremenda esa soledad porque es la soledad del abandono. Entonces, es una forma de ir eliminando sutilmente al adulto mayor, que como dice el Papa Francisco, es la memoria de la familia. Y siguiendo un poco lo que la señora pregunta o alguien preguntó sobre qué debemos hacer para superar entonces lo del descarte, qué actitudes, ¿verdad? Como muy bien dijo Víctor, lo de la solidaridad lo recoge Benedicto XVI en Caritas in Veritate, en el número 54. Él habla de la inclusión relacional de todas las personas y de todos los pueblos, y se construye, y él dice esta palabra, con solidaridad, haciendo presente los valores de la justicia y de la paz. Entonces el encuentro, la cultura del encuentro, que es un tema también del Papa Francisco, es como un antídoto a esta cultura del descarte. Hubo un comentario en el chat que lo perdí. Decía que preocupa mucho cuando el descarte ocurre pero no capté. En la familia, yo lo leí. En la propia familia. Era la familia. Sí. Ok, sí. Magnífico. Pues bien, ¿algún otro comentario final de nuestros participantes para ir ya a modo de conclusión de esta excelente experiencia que hemos tenido esta noche? Yo quiero enfatizar la importancia del actuar, ¿verdad? O sea, del actuar, de que tenemos que movernos a acciones individuales y colectivas que nos caminen en direcciones contrarias al descarte, ya sea descarte individual, familiar, nacional, de la manera que sea. Si alguno de ustedes, los tres participantes, quieren hacer una reflexión final para ir concluyendo con nuestro conversatorio, se lo voy a agradecer. No, yo realmente, para cerrar, lo que diría, hay que dar gracias a Dios por estos momentos, porque esta es una forma de superar el descarte, sentarnos a conversar, a reflexionar, y yo creo que han salido muchas cosas de lo que traje, pero también me llevo muchas cosas que he escuchado, y lo que yo invitaría es que esto pues no se quede simplemente en el hoy y se acabó, sino que dentro de todo este certificado que va a tener 12 encuentros, ¿verdad? Como los 12 apóstoles, porque realmente podamos al final del certificado decir, mira, esto a mí me ayudó a ser mejor persona, que yo creo que es lo más importante. Muy bien, excelente. Decía yo quería comentar que están a tiempo de sentar alrededor suyo a sus familiares, o de llevarse el ordenador y abrirlo con los amigos con la debida mascarilla y distanciamiento social, ¿verdad? Y si posible vacunado con las 2 dosis. La idea de estos conversatorios de fácil acceso, nada más irreverente al mercado, que sean conversatorios de acceso gratuito.
es precisamente que el mayor número de personas participe. Desearíamos tener medios tecnológicos para que todos pudiéramos hablar como si estuviésemos sentados en una mesa grande. No tenemos esos medios tecnológicos, pero es una forma de invitar al diálogo, porque cuando se invita a la reflexión, se invita al diálogo, y al diálogo más importante de todos, ese diálogo que cada uno lleva dentro de sí, consigo mismo, con su conciencia, porque cuando usted carga dignidad y conciencia, usted no ha incurrido ni incurrirá en autodescarte, todo lo contrario, usted se está incluyendo como parte del milagro hermoso de la humanidad sensible, de la humanidad racional, dentro del modo en que son conciliables las artes, las ciencias, los saberes, los quereres, los principios. Así que quedamos 11 dentro de este certificado, reuniones como esta. Los invito a que inviten. Y si allá en educación continua la profesora Karen Morales tiene problemas de plataforma, pues que la amplíe, que se metan 500, y si se meten más de 500, mejor. Pero inviten, porque yo creo que aquí puede haber muchos planteamientos y alguno de ellos podría cambiarle la vida significativamente a esa persona, a ese ser querido, ese amigo, o simplemente a alguien que usted entienda que quiere ayudar a que le encuentre un significado adicional a la vida y a las cosas a través del propósito de servir al bien común. Gracias. La licenciada Riestra, ¿quiere un comentario final? Sí, nada, como bien dice Víctor, es un espacio para pararnos, reflexionar, quizás siguiendo la línea de ese reconocimiento que nos deben los gobiernos a la dignidad humana. En lo personal, cada uno puede reconocerse reconociendo al otro. Y así vamos construyendo la paz, ¿verdad? Con cosas pequeñas, empezando también por uno reconciliarse con uno mismo, con los demás y con Dios, ¿verdad? Sabiendo que no somos igual a nuestros errores, ¿verdad? Mientras hay vida, hay esperanza y hay modos de arreglar lo que parece no tener arreglo, y para eso estamos aquí y estaremos en esta próxima semana. Gracias por la atención de todos. Muchas gracias. Hay muchos comentarios en el chat felicitando a los deponentes por esta excelente actividad. Yo quiero felicitar a todos los participantes, a todos los presentes, porque, ¿verdad? O sea, demuestran interés, oídos abiertos, corazón abierto, alma, vida y corazón para caminar y poner en práctica todos estos planteamientos que nos hace el Papa Francisco, todos estos retos que enfrenta nuestra vida. Los invitamos al próximo conversatorio. Si nuestro presidente quiere despedir el conversatorio con unas palabras finales, se lo voy a agradecer. Adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad es que, como muy bien dicen muchas personas en el chat, realmente ha sido una noche extraordinaria, de mucha reflexión, pero más que nada una noche de mucha esperanza. Yo, según se iba desarrollando el conversatorio, recordaba que en esta humanidad de la cual nosotros formamos parte, Dios se encarnó. Así es que esta humanidad de la cual nosotros formamos parte es donde Jesús se hizo uno de nosotros, ¿verdad? Así que es como una reflexión del valor de nuestra humanidad. Y un comentario final, escribí yo en el chat que ante la soledad que provoca, el descarte que provoca la soledad, que es una invitación personal a que hagamos a través de nuestra vida el sacramento de la presencia. Cada uno de nosotros haciéndonos
presentes en la vida de otras personas, nos convertimos en sacramentos, ¿verdad? Así que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias a todos. Los esperamos en el próximo conversatorio, el próximo martes. Cada vez esto se pone más sabroso, más rico en experiencias, en pensamientos, en motivaciones, en retos. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas.